Shalom Ubraja, bienvenidos, bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Hoy, Bezrat Hashem, vamos a estudiar la página 27 del Tratado de Gittin. Comenzamos una nueva Mishnah. Al principio de la página nos dice Hamevi Get, perdón, un shaliach que trae un get, perdón, para divorciar a la mujer de una persona. Ve Abad de Menú. Y en el camino se le perdió el get. Metzao, lealtar, si lo encontró inmediatamente, kasher, el get es válido. Imlab, pero si lo encontró después de que pasó un tiempo, pasul, ese get ya no vale. ¿Por qué? Porque a lo mejor ese get que le encontró después de un tiempo es un get que se le cayó a otra persona, que se llama igual que el marido, y que la mujer se llama igual, pero, metzao, bejafisa, o bedluskama, vamos a explicar en la Gemara a qué se refiere. Es decir, uno dice que es una especie de bolsa pequeñita y que tiene una señal en esa bolsa, o la dusklema es un otro tipo de saco que utilizaban las personas ancianas, y Makiro, si reconoce el get, entonces kasher, el get es válido. Muy bien, nos dice la Gemara va a traer una pregunta de lo que estudiamos en Masejet Baba Metzia. Baba Metzia habla principalmente de los objetos perdidos. Baba Metzia es la puerta intermedia dentro del tratado perdón, dentro del Seder Nezikin, daños y perjuicios, y empieza hablando de Shnaim o Hazim Betalit, dos personas que se encuentran una prenda y cada uno la agarra. ¿Sobre quién es? O Elu Metziot Shelo. Estas son las cosas que uno se encuentra y que le pertenecen a uno mismo. Se las puedes quedar. Entonces dice Baba Metzia, Matzak Giten Hashim Veshihrure Abadim. Una persona se encontró el get de una mujer o la carta de liberación de un siervo. De Yatke Matanot. Documentos eh, documentos que la persona escribe cerca de su muerte. O Matanot. O documentos de regalo de algo. Beshobarim. Es decir, un pagaré. Un documento que te da la posibilidad de cobrar una deuda. Arezé lo yachzir. La persona que encuentra esta no se lo devuelve al marido o a la mujer. Me encontré el get, no se lo doy ni al marido ni a la mujer. Y con el resto de los documentos también pasa lo mismo, no se le devuelve ni al uno ni al otro. Shani Omer, porque ¿qué es lo que yo voy a decir? Que Tubin Hayu, estos documentos fueron escritos por el marido o por el dueño del objeto. Benimlach alehem linaten, y después, antes de dar el get, se arrepintió y dijo, ¿sabes qué? No voy a dar el get. Y después se le perdió. Pero si yo se lo doy a la mujer, la estoy divorciando cuando el marido no lo iba a divorciar. Y si yo se lo doy al marido, a lo mejor va a decir, pues ahora la voy a divorciar. Entonces, ¿qué se entiende aquí? Amar. Tenú, no tnin, va filu, lisma merubá. ¿Qué viene a decir? Mashma, que si el marido dice, "Tnu et get leishti", darle el get a mi esposa, incluso que pasó mucho tiempo, ¿sí? El get se tiene en cuenta. Entonces, ¿cuál es la oposición? Es lo que acabamos de decir. Aquí dijimos, si lo encontró inmediatamente, bien, y si no, no. Pero aquí estamos diciendo que se encontró un get, ¿y por qué no se le da al marido? Porque no vaya a ser que ahora lo divorcie a la mujer, si se había arrepentido, etcétera. ¿Qué quiere decir? Que aunque pasó mucho tiempo, todavía se sigue teniendo en cuenta que ese get era un get válido. Responde la Gemara, Amar Raba, dijo Raba, loca, no hay dificultad. Kan bemakom sheshayarot mesuyot, kan bemakom sheshayarot mesuyot. Dice, estamos hablando en un lugar en nuestra Mishnah que invalida ese get. ¿Por qué? Porque hablamos de un lugar donde hay muchas caravanas que pasan. Es un lugar donde hay mucha gente que pasa. Entonces, ¿qué? Hay una posibilidad de que realmente ese get se le haya caído a otra persona. Pero si es un lugar donde no pasa nadie, entonces, quién va a pasar por ahí? Nadie pasó, ¿a quién se le va a caer? Solamente al marido que había escrito ese get, o al Shalías que le dio ese get, el marido se lo dio. Incluso en ese lugar donde hay muchas caravanas que pasan. Vehu, es decir,
En el get pasul. El get no es pasul, más que solamente en qué caso. שהוחזקו שני בני יוסף, שני יוסף ben Shimon, בעיר אחת, donde se sabe con certeza que hay dos Yosef ben Shimon en la ciudad, es decir, en el get ponía Yosef ben Shimon, ¿sí? Entonces dice, si hay dos Yosef ben Shimon en esa ciudad, entonces ahí el get es pasul. ¿Por qué? Porque hay muchas caravanas que pasan. De hilo tema ají, porque si no me vienes a decir así. Kasha de Rabba, de Rabba, tendríamos una dificultad de Rabba contra Rabba. Es decir, la opinión de Rabba en un lugar y la opinión de Rabba en el otro lugar. De Agu, Gita, de Ishtekach, Bedina, de Rabuna, porque había una vez un get que se encontró en el Beddin de Rabuna, después de que lo llevaron ahí para certificarlo. Y firmaron, y se cayó ese get, y se quedó por ahí, de repente alguien se lo encontró. Veaba que Tibbe, Bishvire, Meta, de Al-Regis Nahara. Es decir, en ese get estaba escrito que ese get fue hecho en la ciudad de Shvire, en la ciudad de Shvire, que está junto al río Rajis. Amar Rabuna, dijo Rabuna, Josheshin Shene Shvire, ¿acaso vamos a sospechar que haya dos ciudades que se llamen igual Shvire? Amarle Rabjid, dale Rabba, le dijo Rabjid a Rabba, Puk, ve en B. ¿Sabes qué? Ve y ve a estudiar este tema. De Leurta va la Minaj Rabuna, porque a la noche te lo va a preguntar Rabuna. Nafak Dak ve Eshkach. Salió, Rabba fue, estudió y encontró una prueba en la Mishnah que se le devuelve ese documento y puede divorciar con ese documento a la esposa. Ditlan, como se enseñó en la Mishnah. Colma hace Beddin, todas las decisiones del Beddin, Arizé Yachzir. Entonces, el documento de esa decisión del Beddin se perdió, lo puede devolver. Si es alguien que pidió un préstamo, etc. Ese documento se le puede devolver al dueño. Veja Kidina de Rabuna, de que Makom Shashayarot Mesuyotba. Dame. Y esta ley que está trayendo Rabuna es como si fuese en un lugar donde hay mucha gente que pasa. Vekapashit Yachzir. Y ahí se determina, Rabba, la ley, que hay que devolver el get al marido. Alma, ¿qué se entiende de aquí? Y Ujuzeku Shene Yosef ben Shimon Beir Achat. Es decir, solamente en caso de que hubiese dos Yosef ben Shimon en esta ciudad. Veilo, y si no hay, no se sabe con certeza que hay dos, no se le devuelve porque se puede sospechar que se le cayó otra persona y entonces es kasher. Es decir, no se sospecha que se le cayó otra persona. El único Yosef ben Shimon que hay en la ciudad es este, pues entonces no se le puede haber caído a otro, porque no hay caravanas que pasan, entonces no hay otro Yosef ben Shimon que vino de otro lugar, que pasó por ahí en una caravana y se le cayó el get. Abad Rabba, Uvda Beahu Gita de Ishtekach, Be Itana, Be Pumbedita, que Shamate. Se dice, Rabba hizo, según esta opinión suya, que hemos explicado, con un get que se encontró en el lugar donde se trabaja el lino, en la ciudad de Pumbedita, que devolvió el get al marido, porque ahí no había ninguna de las dos motivos para poder invalidarlo. Y cada hambre quienes dicen, Bedukta, Heja, de Taru, Kitana. Algunos dicen que estaba en el lugar donde se remoja el lino. Veafalgab de Ujuzeku, y a pesar de que Shene Anashim Shesheman Shavek, que sabemos que hay dos personas que tienen el mismo nombre, Etir le Hazir Velo Hashash Shenafal Meajer. Permitió Rabba devolver el get al marido y no sospechamos que fuese del otro que se llamaba igual. De los Shejihan Shayarta, porque no era habitual que pasasen las caravanas por ese lugar donde se remoja el lino. Veica de hambre, y quienes dicen, Duchta de Mezavne Kitna. Algunos dicen que ese lugar donde lo encontraron que era Makom Shemochrin etapishtan, donde se vende el lino en el mercado. De Mazbene Kitna, perdón, Vehu Shelo Uchzeku Ushhihan Shayarot. Y entonces, en ese caso, estamos hablando de que
que sabemos que en la ciudad no hay dos personas que se llaman igual y no suelen pasar por ahí caravanas. Es decir, sí es que pasan caravanas, estamos en un lugar donde no pasa mucha gente. Es decir, que es el lugar donde se remoja el lino. ¿Por qué? Porque ahí olía muy fuerte, porque no es un lugar habitual. Entonces ahí da igual que haya muchos Yosef Ben Shimon. De todas formas, nadie pasa por ahí. El único que pasó es este, pues es suyo el get. Y si me estás diciendo que es en el mercado, donde se vende el lino, donde sí hay muchas caravanas que pasan, pero sabemos con certeza de que no hay otro Yosef Ben Shimon en la ciudad, entonces ahí te lo devuelvo también. Muy bien. Rabizera, Rabizera no trae la pregunta contra nuestra Mishnah de la Mishnah de Baba Metzia, sino que lo hace de una bereita. Rame mi matnitin a bereita, es decir, pregunta sobre la Mishnah a partir de una bereita. Umeshane, y como Raba, y dice, Tnan, se enseñó en nuestra Mishnah, Hamevi get ve'aved gemenu, un shaliach que está trayendo un get y se le perdió. Y me sale altar kasher, si lo encontró inmediatamente es válido. Imlav basul, y si no, es inválido. Urminhu, tenemos una oposición sobre esto. Matzah get isha bashuk, una persona se encontró el get de una mujer en el mercado. Bisman shaba al modé, cuando el marido reconoce que le dio a la mujer el get, ya hazir le isha se le devuelve el get a la mujer. En Abalmode, pero si el marido no reconoce haberle entregado el get, lo yachzir lo les dé, pero les dé no se le da ni al marido ni a la mujer. Entonces, viene el Rabizera y dice, esto que estamos diciendo, Bisman, Shabbat al-Modé, es decir, esto es cuando el marido reconoce, Mihat, de todas formas, y a Hazir Leisha le va a devolver a la mujer. Filo, incluso, Lisman Merubá, incluso que pasó mucho tiempo desde que se supone que le dio el get. Umeshane, y enseña a Rabizera, Kan, en nuestra Mishnah, que es Pasul, que es inválido ese get. Estamos hablando, Medubasha Shayadot Mesuyot, estamos hablando de un lugar donde pasan muchas caravanas. Kan, en la Breitá, donde dijo que es kasher, donde no pasa muchas caravanas. Y cada hambre, quienes dicen, de lo lejada. Es decir, Shezeu, esto es únicamente en qué caso, que tenemos la certeza en la ciudad, que sabemos con certeza que hay más de dos personas en la ciudad que tienen el mismo nombre que aparece en el get. Vehainu de Raba, y esto que dijo Raba, Ika de hambre, afalgab de lo, uzdeku, lo lihada. Que incluso que no se demostró que hay más de un Yosef Ben Shimon en la ciudad, no se le devuelve el get. Upligue de Raba, y esto está en discusión con la opinión de Raba. Entonces viene la Gemara y dice, Bishlama, yo entiendo de Raba, para Raba, lo amar que Rabizera. ¿Por qué Raba no dijo como Rabizera? Yo lo entiendo. Matnitin, alima le akshuye. Es decir, es más fuerte poner la pregunta de la Mishnah que hacerlo de una vereita. Era Rabizera, Maitama lo amar que Raba. Pero Rabizera, ¿por qué no lo dijo como Raba? De preguntar desde una Mishnah. Y prefirió hacerlo desde la vereita que hemos visto. Amarleja que te va a decir, y mamartanu notnin, entonces sí vamos a decir, ¿sí? Tnu vamos a enseñar notnin, que se le da. Shetistarech lefaresh, que hay que explicar necesariamente, va a filu, incluso lisman menuba, incluso que pasó mucho tiempo. Entonces, Dilma a lo mejor, y mamartanu notnin, que de Kaimalán, a lo mejor eso va a ser que se enseñó que se le da el get, como aquello que fue dicho, le alter, es decir, solamente en el caso en que se encontró el get, inmediatamente. Rabbi me llamar, dijo Rabbi ya, que gon, de que hambre, edim, meolam, lo hatamnu, al get, ejad, shel Yosef, ben Shimon. Entonces puede ser otro caso, ¿cuál es? Rabbi ya dice, ¿por qué es que se le da? Porque los testigos, cuando se le viene a preguntar, oye, vosotros firmasteis algún get para alguien que se llama Yosef ben Shimon, entonces van a decir, sí, solamente firmamos uno en toda nuestra vida. Entonces solamente hay un Yosef ben Shimon que tiene esos testigos que firmaron. Entonces sabemos exactamente quién es. Era al get Hach o Yosef ben Shimon. Veía aquí, Maile Membra. Si fuese así, entonces, ¿qué es lo que vamos a decir? Maudetema, ¿qué es lo que yo podría haber dicho? Velejus, Dilma,
Itrame Shema, que Shema Veedim Keedim. Ah, pero entonces, ¿cuál puede ser mi sospecha? Perfecto. Estos testigos, que se llaman Rubén y Zebulún, solamente firmaron sobre un get de Yosef ben Shimon. Pero a lo mejor hay otro Yosef ben Shimon que pidió a otros testigos que se llaman Rubén y Zebulún que firmen sobre su get. Entonces, ¿qué vamos a sospechar? Que también los testigos hay alguien que se llama igual que ellos. Kamash Malan que no. Por eso viene y nos enseña aquí que no vamos a llegar tan lejos. Muy bien. Otra explicación. Rabashi Amar dijo Rabashi que Gon de que Amar Nekev Yeshbo Betzad Ot Plonit. Ya Simán Muvhak. ¿Por qué se le da al marido el get de vuelta? Porque el marido viene y dice que yo sé que el get, el pergamino del get tiene un agujero en esa parte del papel junto a tal letra. Y ahí le está dando una señal de calidad, es decir, vemos que realmente conoce el get. Y explica la Gemara. Bedavka, y solamente Betzad Ot Plonit, si dijo junto a tal letra, de Avale Siman Mubhak, que ahí vamos a tener una señal de calidad. Aval, pero Nekev de alma, si dice, no, sí, yo me acuerdo que había un agujero en alguna parte del pergamino, no es suficiente. Entonces, porque Mishum, de mi Safke le Simanim, tenemos una duda sobre los Simanim, sobre las pruebas que uno puede dar. Es decir, yo doy una prueba de que este get era así, 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 así. Eso tenemos una duda. Y de Oraita y de Rabanán, si esas pruebas tienen un peso para validar el get de Oraita o de Rabanán. Raba, Barbarjana, y de Kas, Le, Gita, Be Midrasha. Raba Barbarjana era el enviado que traía un get. Y Veibetlo, Haget, Bebeta Midrash, perdió el get dentro del Beta Midrash. Amar dijo, y Simana Itli Begabe. Si queréis, yo tengo señales que demuestran que sé cuál es el get. Y Tebiut Ena Itli Begabe. Y si queréis, también yo sé reconocerlo. Es decir, lo tengo visto y a simple vista sé cuál es. Amar, dijo Rabba Barjana, lo yadana y mishum simana ahadure becasabre simanim de oraita y mishum tebiut ena bedavka tzurba rabana. Dice, en realidad no sabemos si le devolvieron el get o por qué. Los simanim que tenía realmente eran unos simanim buenos, unas buenas pruebas de que él conocía ese get. Y entonces se supone y opinan que los simanim dan fuerza por la Torá para que se le devuelva el get a este hombre, o a lo mejor es porque lo supo reconocer a simple vista y como es un Talmid Jajam, era un sabio, entonces se le creía. A Balina Inash Bealma, pero una persona cualquiera, no se le habría dado. Muy bien. ¿Qué más vimos en la Mishnah? Dice, si lo encontró el Shaliach, perdió el get. Si lo encontró inmediatamente, es kasher. Y si no, es pasul. Veimlav pasul. Tanur Rabanan, el Señor nuestro sabe, es una varita. Es de U, Shelole Alter. ¿Qué quiere decir que no lo encontró inmediatamente? Rabinatán Omer dijo Rabinatán, Shesha'a Kedesh Abor Shayara. Es decir, que pasó suficientemente tiempo perdido ese get como para que pase una caravana por ese lugar. Betishre, y que además la caravana acampe en esta ciudad. Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Rabbi Shimon ben Elazar dice, Kedesh Yehe Adam Omed Veroe Shelo Abar Sham Adam. Es decir, para que el tiempo suficiente para que una persona que está de pie vea que no pasa por ahí gente. De Yeshomrim, y algunos dicen, Shelo Shaha Adam Sham. Es decir, que no había ninguna persona. Rabbi dice que de el tiempo suficiente que se tarda en escribir el get. Y si es más que esto, ya no se llama inmediatamente. Rabbi Isaac dice que de él porque se tarda en leer el get. Otras personas dicen, otros sabios, que de lichtovó velikroto. El tiempo que se tarda en escribirlo y en leerlo. La filu shaha. Concluye entonces la Gemara dice, incluso que estuvo perdido
todos estos tiempos, Veyeshbo, y que tiene en ese get simanim, es decir, pruebas que el enviado puede decir, yo me acuerdo que este get tenía esto y esto y esto. Me'idim alab, se trae testimonio sobre él y es válido. De hambre, Nekev Yeshbo, Betzad Ot Plonit, como dijimos, por ejemplo, ¿cuál es el simán? Que la persona me dice, yo me acuerdo que tenía un agujero en tal lado junto a tal letra. Ven Moidim al Simani Aguf. Y no venimos a testificar, el testimonio no es válido sobre los Simanim Aguf. Es decir, por ejemplo, de Amar Aroj Vegutz, era un pergamino muy largo. Bien, es decir, todo ese tipo de señales físicas, de que el pergamino era largo, o que la letra era así, o que no sirven. ¿Por qué? Porque son circunstanciales, vamos a decir. Ahora, Metzao Kashur Bekis, ahora sí se lo encontró atado a un bolso. Bearnaki Tabaat, o si se lo encontró atado a un monedero o a un anillo, ¿sí? Y reconoce ese kis, ese bolso, o ese monedero, o ese anillo, entonces ahí ya es diferente. O Shemetzao Ben Kelab, o que lo encontró entre los utensilios en su casa. Afilo Ismael Merubá, incluso que pasó mucho tiempo, Kasher, este documento es de Get, es válido. Idmar, así fue dicho, Rabbi Yehuda Amar Shmuel, dijo Rabbi Yehuda en nombre de Shmuel. Alajá con el alajá, Shelo Shaha Adam Sham. Es decir, el tiempo para verificar que ninguna otra persona estuvo en ese lugar. Rabba Barjan Amar, Rabbi Ishaq, Rabba Barjan dijo en nombre de Rabbi Ishaq Bar Shmuel, alajá con el alajá, Shelo Abar Sham Adam. Es decir, el tiempo para verificar que en ese lugar donde se encontró el gueto no pasó nadie. Lema Mar, alajá, quemar, umar, alajá, umar, alajá, quemar. Entonces, ¿por qué Rabbi Yehuda, en nombre de Shmuel, y Rabba Barbarjana, en nombre de Rabbi Ishaq Bar Shmuel, dijeron que la alajá en sí misma, Shelo Shaha, es decir, que no estuvo ahí esperando a alguien, de Shelo Abar, y que no pasó? Y no dijeron en nombre de estos sabios, y dijeron alajá que ish, que yesh omrim. Es decir, la alajá es como los sabios. No dijo, normalmente no se dice, no se explica. La alajá es que si pasó alguien o no. Normalmente se dice la alajá es como Rabbi Meir, la alajá es como Rabbi Elazar. Porque aquí no dijeron, la alajá es como Yesh Omrim, Yishum Deif Gelehu. ¿Por qué? Porque hay lugares donde se enseña en otras versiones de manera opuesta. Es decir, que los que dijeron una cosa aquí lo dicen al revés y viceversa, y por eso nos enseñó el nombre de las personas. Por último, dijimos en la mitad, Metzao Bejafisa o Bidluskama. Si se lo encontró en este tipo de utensilios, si lo reconoce el que es kasher, explica Mai Jefisa, ¿qué es esa Jefisa? Marraba Barjana, Haimat, Ketana, es una especie de cantimplora pequeña. O otra cosa que explica la Gemara, Mai Duluskema, dice Telika de Sabe, es decir, es el bolso que utilizan las personas de edad, ¿sí? Y son cosas bastante particulares, entonces por eso también pueden constituir esto un simán, y entonces en este caso se le devuelve el get a este emisario que viene en nombre del marido. Hasta aquí llega el DAF de hoy, que tengamos una excelente noche o día, ahí donde estéis. Kisku Beinzo.